Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muy buenos días. En nombre del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, damos las gracias por estar esta mañana compartiendo esta publicación de los principales hallazgos de la encuesta longitudinal, el estudio longitudinal de relaciones interculturales del centro, que en esta segunda hora ya tenemos algunas cosas que queremos destacar en términos de tendencia. Sin más preámbulos, voy a dejar con ustedes a decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y investigador principal del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, el profesor Eduardo Valenzuela, que va a presentar los principales hallazgos de esta segunda hora. Muy bien, nos conocemos todos, así que voy a presentar así muy brevemente los principales resultados. Después tenemos una mesa de analistas que puede y que va a profundizar en los datos. Se trata, como ustedes saben, de este estudio longitudinal de relaciones interculturales y específicamente de los resultados de segunda hora. De este estudio que hace el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, ¿sí? Que es un centro que está basado en un consorcio de universidades, Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Diego Portales, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Tenemos investigadores en todas las líneas de las 13 universidades que participan en este centro fundado, Centro de Estudios Interculturales Indígenas. Tenemos también específicamente para esta encuesta la colaboración del Instituto Milenio de Personalidad e Impresión, que también ha adoptado con inteligencia en este estudio. Muchos de ustedes lo conocen, son resultados de segunda hora, es un estudio longitudinal, presentamos hoy sus principales resultados. El RIT es un estudio destinado básicamente a examinar relaciones interculturales entre los principales grupos indígenas y en sus relaciones con población no indígena del país. Entonces tiene una estructura muy particular que básicamente construye dos muestras de personas que se identifican como indígenas, sea en el mundo andino, en el mundo del norte o bien en el mundo mapuche, que son las poblaciones indígenas más relevantes y que se comparan con unas muestras similares que se obtienen en población no indígena, también bajo esta forma. Es un estudio longitudinal tipo panel, es decir, que va siguiendo un conjunto de personas en el tiempo. Tenemos esta vez una secuencia de 2 años. La primera hora se hizo en 2016, la segunda en 2018 y esperamos continuar con el panel en este ritmo de bienal, cada 2 años, ¿no? Siguiendo a las mismas personas, que es la lógica de un estudio panel. Y tenemos un muestreo en población atípica, que sean poblaciones raras, poblaciones difíciles de encontrar, poblaciones relativamente pequeñas, que es precisamente población que se identifica como indígena, hasta 10% de la población de manera que son poblaciones que cuesta encontrar cuando uno hace una encuesta abierta, ¿no? 1 de cada 10 la probabilidad de encontrar a alguien que se identifica como indígena. Entonces, son muestras que sobre representan, desde luego, la población indígena. Ya dije, analizar la identificación étnica, el dinamismo de la identificación étnica, las relaciones intergrupales entre indígenas y no indígenas, y tiene también como objetivo principal, desde luego, examinar, captar el conocimiento y la adhesión a políticas proindígenas en nuestro país. Voy a pasar sobre el diseño mental. Ahí son muestras de espejo, es decir, se selecciona aleatoriamente a alguien que se identifica como indígena y se entrevista a alguien que vive muy cerca
y que se identifica como no indígena, de manera de que se van generando dos muestras que se parecen en su configuración, en su composición social, sociodemográfica. Trabajamos en el norte con pueblos andinos. La identificación que va a aparecer aquí como andina incluye a las etnias aymara, quechua, calantá y colla, personas que se identifican en el marco de alguna de esas etnias a las que vamos a calificar como pueblos andinos. Y la segunda identificación indígena es mapuche, personas que se identifican como mapuche en sentido general. Trabajamos en el norte con la distinción andino-no andino y en el centro y en el sur con la distinción mapuche-no mapuche. Esa es como la lógica. La muestra de primera hora fueron 8.600 casos, dividido en estas 4 submuestras. Y esta vez, en segunda hora, conseguimos 2.879 personas, las mismas personas que habíamos entrevistado hace 2 años. Lo cual da una atrición, es decir, una pérdida muestral del 20%, que es en general una atrición razonable. Este es el gran problema de los estudios longitudinales, que pierden a la gente que originalmente participaba en el estudio por distintas razones, básicamente movilidad residencial, enfermedad, discapacidad o muerte, o cosas parecidas. Y entonces van perdiendo su capacidad de seguimiento, de seguir justamente a la misma persona. 20% de pérdida muestral es, sin embargo, una medida de un estudio longitudinal todavía eficiente, eficaz. No abundo la atrición por zona. Lo importante aquí no es solo que haya atrición, que no haya mucha atrición, sino que la atrición se distribuya aleatoriamente, es decir, que no haya un sesgo en las personas que se han descolgado del estudio. Entonces es bien importante ver que en general la atrición es relativamente equivalente en las distintas zonas, es decir, no hay un sesgo geográfico, tampoco hay un sesgo por género, a pesar de que los hombres responden un poco menos, como suelen hacerlo, todo orden de cosas. Los jóvenes son también de más reacio, pero ustedes ven que la atrición en torno al 20% es bastante pareja por sexo y edad, eso es bueno, y también por identificación. Andino, no andino, mapuche, no mapuche. Entonces, si tenemos una atrición distribuida aleatoriamente, es decir, quienes se descolgaron del estudio no lo hicieron por una razón precisa, por alguna característica precisa, yo creo que podemos tener una buena segunda hora. El estudio abarca un montón de cosas. Ahí está el detalle. Yo voy a mostrar una pequeña lámina. Tenemos problemas de identificación indígena y de identidad en general. Esta vez incluimos un módulo de lengua bastante más detallado, con 21 preguntas. Tenemos bastante preguntas sobre la configuración y composición de las familias, de uno y otro. Tenemos esta vez también un módulo especial dedicado a crianza, específicamente. Tenemos, desde luego, relaciones interculturales como un núcleo, un meollo de la encuesta, relaciones entre personas que se identifican y que no se identifican como indígenas, confianza entre ambos grupos, calidad de las relaciones, frecuencia, intensidad de las relaciones, discriminación, todo eso entra en este capítulo de relaciones interculturales. Tenemos conflicto, percepción de conflicto entre el mundo indígena y el mundo no indígena, entre el Estado y el mundo indígena, también con un capítulo fuerte. Tenemos política, evaluación, conocimiento y evaluación de política pro indígena. Tenemos un capítulo especial que hemos repetido sobre migración y sense of place, sentido de lugar, sentido de pertenecer a alguna parte. Y tenemos, gracias a mi edad, un módulo extremadamente interesante de bienestar, salud y salud mental.
que también está incluido en esta encuesta. Entonces, bueno, ahí tenemos la pregunta sociodemográfica. En fin, hay una batería importante de módulos, de abanico importante de preguntas en el caso. Paso inmediatamente sobre los principales resultados. Voy a comentar todo, dejamos eso para el análisis posterior. El dato clave de esta encuesta, creo yo, es el aumento en la identificación indígena. Como ustedes pueden ver, tanto en el mundo andino como en el mundo mapuche, hay un conjunto de una cierta proporción muy relevante en el caso mapuche de personas que no se declaraban como mapuche en 2016 y que comienzan a hacerlo en 2018. Ustedes ven, el 28% de los que no eran mapuche en 2016 se declaran sin embargo mapuche en 2018. El 12% que no se identificaba con ninguna etnia andina en 2016 comienza a hacerlo en 2018, que son las flechas que conducen a la identificación indígena hacia la izquierda. Hay, claro, una cierta inestabilidad, porque también hay desplazamiento en sentido contrario. Personas que se declaraban mapuche que ya no lo hacen, y personas que se declaraban indígenas que ya no lo hacen. Pero en el balance neto uno observa, ¿no es cierto?, un aumento en la proporción de chilenos que comienzan a identificarse como indígenas, ¿no? Entonces este es un dato bien respaldado por los resultados de CACEN, que muestran más o menos lo mismo, y los resultados censales, que muestran que estamos en presencia desde hace ya unos 20 años de un incremento, ¿no es cierto?, importante en la identificación indígena de nuestro país. Y esta encuesta viene a corroborar. Es cierto también, hay que decirlo, que la identificación indígena es relativamente inestable y puede variar en uno o en otro sentido, ¿no? Pero el dato clave es este: aumento de la identificación. ¿Por qué aumenta? ¿Quiénes son los que se pasan de un lado a otro? Quienes comienzan a identificarse como indígenas. Tenemos un análisis referido solo al caso mapuche, a ese 26% que se desplaza de no mapuche a mapuche, y tenemos dos conclusiones principales. La primera es que esas personas que se desplazan tienden a tener un apellido mapuche. Y puede ser un motivo precisamente a través del cual se activa una identificación indígena. Uno de los 4 apellidos, los 2 paternos y los 2 maternos, es mapuche. Ustedes saben, nosotros tenemos esa facilidad en nuestro país de que podemos identificar un apellido mapuche simplemente con letra, ¿no? Entonces es fácil como signo identitario en el apellido mapuche. Esa puede ser entonces una primera razón. Personas que descubren que de pronto tienen una religión indígena, ¿no es cierto?, que les motiva, que les incentiva a eventualmente comenzar a identificarse como indígena. La segunda razón, todavía quizás más fuerte y más potente, es la presencia de un cónyuge de una pareja dentro del hogar que se identifica como indígena, que ya se había identificado como tal. Es decir, tenemos hogares en los cuales uno de los dos cónyuges o pareja es indígena, se identifica como tal. Probablemente ella, lo sabemos también por otro estudio, o él ha traspasado la identificación a los hijos, ¿no es cierto?, porque se traspasa mucho, incluso en matrimonios mixtos, donde hay uno solo de la pareja que es indígena, tiene mayor capacidad de traspasar a los hijos esa identidad, ¿no es cierto? Entonces, personas que comienzan a vivir en un hogar donde la pareja y eventualmente los hijos se declaran como indígenas, ella misma de pronto dice, bueno, yo también soy indígena, ¿no? Entonces hay un efecto interesante de la estructura identitaria del hogar, ¿no? Las identidades suelen ser no individuales, sino colectivas, y requieren el soporte de otros, pero eventualmente para desplegarse, para emerger. Bueno.
Son las dos explicaciones más fuertes que hemos encontrado para explicar por qué determinadas personas comienzan, ¿no es cierto?, a identificarse como indígenas. La composición de este dato por sexo, por edad y por educación no nos dio ninguna pista. No son jóvenes que están emergiendo, que están provocando esta emergencia indígena, jóvenes urbanos de alta escolaridad, que es más o menos lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, que de pronto cobran conciencia de su identidad indígena y se declaran indígenas. No es así. Esta emergencia indígena está presente en toda la sociedad, en todos los niveles de educación. Tenemos también esta contraposición, esta vinculación entre la identificación étnica y la identificación nacional. La hemos hecho también en 2016. En general, la identificación indígena concluíamos en 2016 y no se contrapone con la identificación nacional. Señor Puche, no implica dejar de ser chileno. La gente entiende, ¿no es cierto?, a combinar, a mezclar ambas identificaciones. Lo que sí tenemos en esta ocasión, sin embargo, un aumento, especialmente en población no indígena, de las personas que se declaran al mismo tiempo chileno e indígena. Es decir, son personas no indígenas, ¿no?, están eventualmente diciendo que no son solo chilenos, sino que también tienen algo indígena, ¿no?, sin llegar a identificarse como tal, ¿entienden? Eso lo vimos en el mundo no andino, como ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, como disminuye la proporción que se declara chileno a seca y aumenta la proporción que dice estoy mezclado, que es también la otra cara, una nueva dimensión del aumento en la identificación indígena entre personas que sin embargo no se declaran indígenas, pero que cada vez más declaran que algo de indígena tienen. ¿Entiendes? Entonces, este dato es enteramente coherente con el anterior. Lo que tenemos es una emergencia indígena, una eclosión de identificación indígena que está radicada no solo en quienes expresamente se declaran como tales, sino incluso en aquellos que no lo hacen. Emergencia entonces de un país indígena. Respecto al conflicto, voy a decir cosas que nos reiteran un poco lo que teníamos en 2016, la percepción de conflicto entre indígena y no indígena es relativamente alta, aunque se mantiene estable entre ambos estudios. Bicentenario, la encuesta también de la Universidad Católica muestra que si uno pregunta por el conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas, esta cifra aumenta enormemente. La percepción del conflicto es mucho mayor. Es más entre el Estado y los pueblos indígenas que entre indígenas y indígenas. Pero bueno, es el conflicto más saliente, más persistente, más que tenemos como país, de modo que la percepción del conflicto se mantiene relativamente alta. La cuestión decisiva que ha mostrado esta encuesta es, sin embargo, la legitimación del uso de la fuerza en el marco del conflicto indígena. Nosotros tenemos en general una baja legitimación del uso de la violencia indígena, de las fuerzas por parte de grupos indígenas. Desde luego, también una baja legitimidad del uso de las fuerzas de grupos no indígenas, agricultores o cosas parecidas. Y Carabineros, que se mantenía de alguna manera con algo mayor de aprobación. Lo que observamos es una caída también en la legitimidad del uso de la fuerza policial en el marco del conflicto indígena. Esta encuesta se hizo en medio del caso de Cachillanca, en octubre pasado, si hubiera incluido. Pero lo que tenemos es en general un rechazo generalizado también al uso de la violencia
policial en la resolución del conflicto indígena. En términos de políticas públicas voy a comentar por último dos o tres cosas. Primero, la importancia que se atribuye a política pro-indígena, expresamente indígena. Observamos que para la resolución del problema indígena la gente aún piensa que educación y empleo son las claves, pero aumenta, como ustedes pueden ver en esta versión, levemente, eso sí, el apoyo a una de las tres grandes políticas pro-indígenas que se impulsan o que deberían impulsarse en el Estado: restitución de tierras, administración autónoma de ciertos espacios territoriales y cupos especiales en el Parlamento en general, como una medida de el Parlamento debería de otra parte de discriminación positiva. En general, la política pro-indígena se entiende como un componente esencial, diría yo, de la resolución del problema indígena. El porcentaje, aunque pequeño, aunque brevemente menores al empleo de educación, son siempre altos y están creciendo. Respecto a la restitución de tierras, lo que observamos esencialmente es un aumento en el apoyo a este tipo de política de parte de población no mapuche. Como ustedes pueden ver abajo en las últimas barras, aumenta esta población que no se identifica como mapuche y sin embargo apoya recientemente políticas bien significativas de promoción y de reconocimiento indígena. Ese aumento de 50 a 60% es significativo. En caso de autonomía territorial, observamos lo mismo. La autonomía territorial es una medida de apoyar más reticencia, especialmente por población no mapuche, y en general por población indígena, ¿no es cierto? Pero también tenemos un aumento de casi 10 puntos, de más de 10 puntos, en la aprobación de población no indígena a la política quizás más potente en términos de derechos indígenas, que es la autonomía territorial. Sube de 42 a 58%. En el caso del escaño reservado, observamos exactamente lo mismo y poco a poco población no indígena comienza a apoyar políticas activas de discriminación positiva hasta ese nivel. En el caso del reconocimiento constitucional, cuando termina, ya en 2016, el apoyo generalizado ha sido sin inflexión indígena no indígena prácticamente, ¿no es cierto? Y la idea de que Chile debe ser un país multicultural, que se debe reconocer constitucionalmente la diversidad indígena, es una idea ampliamente aceptada, tanto como poco implementada en este país. De modo que aquí hay otra vez, como en 2 o 3 materias, no muchas más, una contradicción enorme entre la opinión pública, el Estado, la opinión pública sobre una determinada materia y la capacidad que tiene nuestro sistema político de responder, incluso mínimamente, a esa demanda. El otro caso histórico de discrepancia entre opinión pública y política y sistema político era, como ustedes saben, la elección de intendente, ampliamente apoyada por todo el país. Bueno, algo se ha hecho en esa materia, por último, pero en esta es la segunda gran discrepancia de la opinión pública, una gran brecha entre lo que opina la gente y lo que se hace. Ni siquiera empezamos. De modo que el tema del reconocimiento constitucional, y la encuesta lo plantea otra vez, es un tema crucial de opinión pública que está completamente pendiente. Eso es, muchas gracias, agradezco a todos los que han participado, los que han hecho un esfuerzo, a las instituciones que han cooperado en esta encuesta. Esperamos que en el análisis que harán nuestros comentaristas podamos profundizar en estos resultados y sobre todo ampliarlo. Como ustedes ven, yo he puesto solo una mínima parte. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Valenzuela.
Antes de continuar, antes de dar paso a los comentarios, yo les voy a mostrar la página web del centro, el lugar donde se puede descargar este informe completo de la segunda hora, por una parte, y donde además uno puede acceder a los resultados a la base de datos completa de la primera hora de este estudio. Este estudio, cada edición, la base de datos queda durante un periodo en embargo para que los investigadores del centro puedan realizar sus investigaciones. Pasado ese plazo, queda abierta a libre disposición para todos los investigadores y la comunidad de investigadores del país y de otros países también. Lo que sí, nosotros tenemos que realizar de una forma gestional estas solicitudes, porque el objetivo es que la base de datos permita vincular estos estudios y permita vincular a los investigadores. Entonces, esta base se solicita a través de la misma página web. Hay un formulario donde ustedes tienen que informar que nos requieran esta base, básicamente las preguntas de investigación, las hipótesis que se están estudiando, cuáles son los objetivos de esta solicitud, para que nosotros dentro del centro también podamos vincularlo con nuestros investigadores y podamos hacer crecer, ¿cierto?, la comunidad que trabaja con esta base de datos. El objetivo es que esta base sea muy utilizada, muy requerida y muy difundida. Entonces, para poder ingresar a eso, en la página www.elri.cl, donde está en la parte superior derecha, donde dice informe primera hora, segunda hora, el informe segunda hora, acá. Me había perdido Entonces, el link que dice informe segunda hora se puede descargar. El reporte, que está acá, el informe de segunda hora. Luego, un protocolo que es donde están definiendo todos los procedimientos que yo les hablé recién, más en detalle, de cuáles son qué es lo que nosotros vamos a solicitar, el tipo de información y cuál es el formulario. Y está el link al formulario de solicitud de base de datos. Una vez requerido esto, desde la Secretaría Ejecutiva, nosotros contestamos enviando un link de descarga de esta base de datos. La base de datos está en formato SAP y formato DTA, o sea, se puede abrir con básicamente los data y CSS. Si hay algún requerimiento de un formato distinto, eso hay que conversarlo, pero estamos abiertos a esas solicitudes también. Este es el formulario, ustedes pueden ver. Entonces se solicita la dirección de correo electrónico, ingresada a la dirección de correo electrónico, se descargan todas estas solicitudes de información que nosotros leemos. No es un formulario muy grande, la idea no es hacer un proceso burocrático, solamente tener la mayor información posible para poder, como les dije al principio, vincular a todos los investigadores en los temas que nos convocan en este estudio. Bueno, quiero ahora entonces dar paso a los comentarios. Tenemos dos invitados comentaristas espectaculares para estos temas, pero voy a dejar a Claudio Fuentes, que es investigador principal del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, profesor de la Universidad de Portal, que va a moderar este espacio, va a presentar a Isabel y a Verónica, nuestras invitadas, y lo invito a pasar entonces a y tenemos hoy día a Isabel Laminat, que es abogada de esta casa de estudio, de la Católica, máster en Derecho en la Universidad de Columbia, y investigadora del Centro de Estudio Público. Ella ha trabajado el tema indígena. Recordemos que en el CEP tiene una encuesta además sobre el tema de la relación de Estado con particularmente la Araucanía, ¿no? Es mapuche, sí. Y ha trabajado el tema del convenio, entre otros temas. Y Verónica Figueroa Huencho, que es doctora en ciencia de la administración en España. Ella es administradora pública de la Universidad de Chile y es ahora profesora del INAP, del Instituto Nacional de Asuntos Públicos de la Chile, y consejera presidencial de la CONADE en 2010. Entonces la idea es que conversemos unos 15 minutos cada una, y después
preguntas si es que hay del público para esta etapa. Entonces partamos por Isabel, si quieres. Ya. Ahí, primero, gracias por la invitación, a comentar en la segunda ola de Henry. Ya. Agradezco mucho la invitación a comentarla porque creo que es una encuesta que va a iluminar con datos la discusión de los pueblos indígenas y que tiene, como se presentó antes, tiene dos características que yo creo que son muy importantes. Lo primero es el ser un panel. Y lo segundo es la variedad de los temas que cubre, la cantidad de módulos que tiene, especialmente ahora que se agregaron 3 más, lengua, hay más preguntas sobre religión y crianza, ¿no es cierto? Así que felicito a todos los involucrados por la iniciativa, especialmente no solo por la iniciativa, sino también por mantenerse firme en un cronograma cuando todos sabemos que el entusiasmo empieza quizá a perderse un poco a medida que avanza el tiempo. Yo no voy a comentar todos los módulos de la encuesta porque hay mucha información y más bien voy a hacer 3 partes en esta presentación. La primera es algunas dudas y algunas observaciones que tengo bien específicas. La segunda es que me quiero referir un poco a algo que se mostró en la presentación del decano, que es el tema de las relaciones intergrupales y del conflicto. Y al final quiero hacer una reflexión sobre algo que me alegro que el profesor Valenzuela mostró, y así me ahora yo tener que explicar los datos sin poner principios súper difíciles, ¿cierto? Que es el tema de la identidad, los cambios en identidad y cómo eso puede impactar las políticas públicas. Entonces, primero, mis comentarios misceláneos, más que comentarios en general son dudas. La primera dice una observación que dice relación con el uso del lenguaje, y más que con el uso del lenguaje, con la heterogeneidad de conceptos y de denominaciones que hay entre las preguntas, porque se habla de pueblos indígenas, pueblos originarios, personas indígenas, grupos indígenas, chilenos indígenas, mapuches, y ahí no sé si la diversidad de los términos hay una decisión explícita detrás de cada vez que se usa una distinta denominación o cuál es como la razón por la heterogeneidad que hay entre las preguntas. La segunda observación tiene que ver con el fraseo de ciertas preguntas y acá voy a poner algunos ejemplos que no fueron mostrados, pero por ejemplo en la sección de las políticas públicas hay una pregunta sobre la consulta previa y esa pregunta está fraseada limitándola solamente a los proyectos de inversión y a mí me quedó la duda de por qué se optó por ese camino y no se preguntó por el conocimiento de la consulta como tal, incluyendo por ejemplo todas las consultas de los proyectos de ley o las consultas nacionales, por ejemplo la que se hizo hace poco sobre el reconocimiento o el reconocimiento constitucional o el proceso constituyente indígena. En esa misma línea, la pregunta sobre lo que yo asumí, que es la ley indígena, que fue fraseada como la ley que regula los derechos indígenas. Yo me imagino que esa pregunta es por la ley 19253 y yo nunca la había visto referida así cuando normalmente se le dice ley indígena. También es una pregunta que dejo ahí y aquí hay una tercera observación que tiene que ver porque se incluyó la pregunta del reconocimiento constitucional y esa pregunta se incluyó un determinado tipo de reconocimiento constitucional, esa fue mostrada, ¿no es cierto?, que es la multiculturalidad y ahí yo tengo 2 observaciones, una, ¿por qué se eligió ese término? Siendo que por ejemplo la encuesta se inspira en el término de la interculturalidad, pero también se ha visto un debate sobre cuál es el término jurídico a usar, si es plurinacional, pluricultural o multicultural. Y además, porque la definición que tiene la propia encuesta define, a mi entender, la multiculturalidad como un hecho sociológico y no como un término jurídico-político, que es, siendo que es una pregunta constitucional y por lo tanto yo lo tomo como un término normativo. Eso. Y la última observación general es más bien, en vez de una observación, yo creo que es una petición, quizás en mi beneficio, que es la desagregación de los datos entre lo urbano y lo rural. Y voy a volver sobre esto, pero yo creo que es muy interesante, como se mostró en algunos casos, en general la encuesta está desagregada en el informe entre pueblos andinos,
no andino, mapuche, no mapuche. En algunos casos sí se hace la diferenciación urbano-rural, pero yo creo que es muy importante ver, y probablemente esto va a pasar con los trabajos de investigación que se publican hacia el futuro, ¿no es cierto? Pero lo digo especialmente porque como todos sabemos, la gran mayoría de la población indígena habita en centros urbanos, y aquí estoy mirando de nuevo los datos de la encuesta CACEL. En 1996, el 46% de quienes se autoidentificaban como mapuche residían en zonas urbanas. En 2007 esa cifra alcanza el 73,3%. Entonces, ese clivaje urbano-rural tiene un impacto muy importante en las políticas públicas, pero no solo en las políticas públicas. Ya a mí me hubiese gustado ver qué pasa, por ejemplo, en las preguntas de conflicto y qué pasa, por ejemplo, en las preguntas de actitudes religiosas. Eso. Después, lo segundo que quería referirme es el módulo, eran las dos partes, una que habla de las relaciones intergrupales y ya sale la sección de conflicto. Y acá, obviamente, como se mostró, el terreno se llevó a cabo durante septiembre y diciembre del año pasado, y eso incluye algunas semanas muy marcadas por el caso Catrillanca. Estaba conversando recién con Claudio y me contaba que habían mirado qué había pasado con el terreno y si había influido o no. Me contaba que no, o menos de lo esperado, ¿no es cierto? Pero obviamente es algo, el asesinato de Catrillanca es lo que marcó el tema indígena a final del año pasado. Y acá las principales conclusiones sobre las relaciones intergrupales, hice un breve resumen. Incluyen la disminución de la confianza tanto del grupo que la persona se siente parte, es decir, los indígenas respecto de los indígenas, los no indígenas respecto de los indígenas, no indígenas, como del grupo que no se siente parte. Ahora los indígenas parecen confiar más en los no indígenas de sus respectivos pueblos que los no indígenas, diferencia que es menor en los no indígenas. No sé si se entiende porque me sonó muy complicado todo lo que acabo de leer, pero en el informe se entiende mucho más claro. Ya, pero mi punto es que estos cambios en la confianza entre indígenas o indígenas no indígenas es interesante porque obliga a preguntarnos efectivamente cómo son las relaciones entre personas que se autoidentifican con pueblos distintos en una encuesta cuyo objetivo declarado, ¿no es cierto?, es la interculturalidad. Y esa interculturalidad, a mi entender, de la encuesta parece reflejarse muy claramente en el ámbito privado. Si ustedes miran la encuesta sobre matrimonio o pareja, ahí se ve claramente, pero son ámbitos privados, entonces queda la pregunta de cuál es la política pública, ¿no es cierto? O a mí me queda esa pregunta. Y si bien la encuesta muestra las relaciones intergrupales a nivel de grupo, también existen mediciones complementarias a la luz de relaciones interpersonales en la vida cotidiana. Lo menciono porque nosotros en la encuesta Mapuche 2016, que mencionó Claudio hace poco, hicimos este estudio sobre interacciones cotidianas entre personas mapuche y no mapuche, y ese es el efecto que genera para identificarse con el otro. Es decir, cómo esa relación de la vida diaria, cómo esa interculturalidad que se vive en la cotidianidad tiene un efecto en lo que aquí se pregunta, y la pregunta expresa como empatía, la necesidad de entender al otro. Y si ello tiene un efecto en la visión del conflicto. Yo creo que en este tema de las relaciones intergrupales, ya sea a nivel de grupo como a nivel de persona, de contacto cotidiano, hay mucho más por explorar y preguntarse si las políticas públicas pueden contribuir a ello o no. O si solamente se trata de algo que queda en el mundo privado o en las relaciones sociales, como que pasa por el caso de las parejas. Y lo menciono porque nosotros hace una semana atrás lanzamos un libro sobre inmigración en Chile. Estoy saliendo del tema, pero en ese libro se discute algo parecido, que es si hay políticas públicas que puedan mejorar la convivencia social, y se ponen casos comparados de, por ejemplo, el rol de la escuela, no solamente en el sentido de educación, sino también como un espacio de interacción social, o qué pasa con lugares públicos, qué pasa con las ferias, por ejemplo. Si ahí se pueden hacer políticas para mejorar convivencia entre distintos grupos o la convivencia cotidiana. El módulo también incluye varias preguntas sobre el conflicto, algunas de las cuales fueron mostradas aquí. Lo mencionó el decano, yo eché de menos esa pregunta que se pregunta por todos los conflictos para poder calibrar y ver cómo están las diferencias. El propio profesor Valenzuela mencionó la última encuesta del centenario, yo la tenía anotada aquí. Para el 2018 la encuesta del centenario, lo que se define en la encuesta como el conflicto mapuche y Estado chileno, se ubica en el primer lugar,
80% de creencias de que es un gran conflicto muy sobre el conflicto gobierno-oposición, trabajadores, empresarios, inmigrantes y chilenos, ricos y pobres, etc. Y acá yo creo que lo que muestra este estudio es que los mayores grados de conflictividad a nivel institucional que personal, y esto especialmente en la macrozona sur, ¿no es cierto? Lo que yo creo que obviamente es totalmente esperable, especialmente con el caso del asesinato de Catrillanca. Pero sí es muy interesante que disminuya la justificación de la violencia en todos los grupos, y especialmente las tres hipótesis presentadas, porque acá se presentó una sola lámina, que es el caso de Carabineros, pero también se pregunta por los agricultores y por los pueblos originarios. Y aquí yo quiero destacar la lámina que se mostró del caso del trato de Carabineros, la visión sobre el trato de Carabineros, poniendo expresamente la creencia de que existe un peor trato de parte de Carabineros hacia los pueblos indígenas, especialmente por quienes habitan en la macrozona sur, y ese resultado lo dicen tanto los indígenas como los no indígenas, como se mostró. ¿Por qué destaco esto? Porque yo creo que ese dato puede servir para revivir una discusión que tuvimos durante un par de meses y que me sorprende cómo ha sido olvidada, que es la reforma institucional a Carabineros y la policía. Se habló de eso a fin de año pasado, a principios de este año, hoy día no está la agenda. Y ojalá esa lámina, que es dolorosa, podamos usarla quizás para volver a traer urgente la necesidad de hacer esa reforma. Ahora, quisiera mencionar sobre esas láminas del conflicto, que en un aspecto que es tan difícil, tan complejo y tan doloroso, como es el conflicto, yo creo que aquí podría hacerse mayor precisión el fraseo de ciertas preguntas, sobre todo aquella que habla de los agricultores en genérico, en el uso de la violencia, siendo que para los pueblos originarios se habla de grupos de personas del pueblo originario. Yo creo que ahí hay que tener cuidado. Y quiero detenerme en una pregunta que salió hoy día, que se destacó hoy día en el diario La Tercera, que había una nota sobre el estudio, que es la identificación con la causa indígena. Hay una pregunta específicamente que pregunta si uno se identifica con la causa indígena. Y la primera pregunta que me surgió es: ¿y cuál es la causa indígena? ¿Es una sola causa? ¿Es la misma causa para los pueblos andinos que para los pueblos mapuche? Yo creo que va a ser súper interesante las respuestas y las investigaciones que se hagan después para ver cómo desagregamos esa pregunta, sobre todo siendo una pregunta que concentra un apoyo mayoritario que ha subido entre la primera hora y la segunda hora. Y por último, yo quería hacer una reflexión a la luz de dos secciones de la encuesta. La encuesta, el primer módulo de la encuesta, como se mostró, habla sobre la identidad y los cambios en la autoidentificación. Me alegro que lo mostraron, porque así me faltó ciertas cosas. Y hacia el final de la encuesta está este módulo de políticas públicas. Y yo me quedé pensando al revisar el informe en cómo se cruzan estas dos secciones. ¿Y qué tenemos entonces? Primero, que la identidad nacional se mantiene en altos niveles y no hay una disminución, me parece muy significativa, entre las olas. O sea, sobre el 80% de las personas indígenas y no indígenas se identifican como chilenos y califican como importante esa identificación, también sobre el 80%. Y ello, como se mostró, convive con la identidad mixta, ¿no es cierto? Para el 2018, el 89% de los andinos y el 80% de los mapuches dijo sentirse una mezcla de chileno e indígena. Y eso también, como se mostró, aumenta para los no indígenas. Es decir, no solo una identidad mixta, pero que también está sujeta a cambios en el tiempo. Uno de los cambios más significativos es este aumento en proporción de los encuestados que se autoidentifican como indígenas. Eso también se mostró. Y además, las personas que se cambian de su identificación parecen estar más comprometidos con la causa indígena. Ahora, eso en general, a mí no sé si me sorprendió, es como una cosa que se llama el síndrome del converso, que en general se entienden a estar más comprometidos. Entonces, tenemos una identidad muy mixta, que sufre cambios en un periodo corto, que son 2 años, ¿no es cierto? Y a eso se une el sentido de pertenencia, que también es muy variable, es más fuerte en los pueblos andinos, pero también es muy variable. Los mapuches de la región metropolitana en general no declaran pertenecer a ningún lugar. Ahí sube sí la pertenencia con el sur,
pero no hacia el contacto con las comunidades indígenas tradicionales. Mientras que en el sur, los mapuches del sur, aumenta la no identificación con ningún lugar, incluso en el sur. Entonces, nuevamente tenemos una identidad mixta que cambia, pero sin un gran sentido de pertenencia a un lugar específico. Y ahí también sería interesante la distinción urbano-rural más desagregada. Y después, sumémosle a este concepto de identidad cambios que se dan, por ejemplo, en términos de religión, en la elección de parejas. Uno puede incluso complejizar más con los módulos de lengua, la falta de la transmisión de la lengua y del uso de la lengua en una identidad, lo que eso significa. Entonces quiero hacer el punto entre este contraste de lo que el estudio nos entrega sobre la identidad y las políticas públicas destinadas a los pueblos indígenas. Las políticas públicas, como muestra en la encuesta, son poco conocidas, menos del 30% en general, y eso a mí no me sorprende nada. Nosotros tenemos, y Verónica comentó ese trabajo, un trabajo que lo titulamos El laberinto de la política indígena, porque muestra visualmente las descoordinaciones, los topes, las repeticiones que existen entre los distintos programas que los ministerios y servicios y sectores hacen. Y además, entonces, no hay lo que se llama una política indígena que uno pudiera decir, sí, a mí esto, yo soy o beneficiaria o yo he visto esto visualizado. Más bien lo que llegan son información aislada o acceso a programas de manera muy sectorializada, muy parcializada. Y además, tampoco me sorprende que educación y empleo, como se mostró, sean las políticas consideradas como más importantes, porque los datos de la encuesta CACEN nuevamente muestran los niveles de pobreza y de rezago en escolaridad. Pero creo que aquí hay un desafío muy importante entre las políticas públicas propiamente indígenas y cómo eso se cruza con este concepto que decía antes de identidad. Y acabo de usar la lengua como un ejemplo. Nosotros, como muestra la encuesta, como muestra nuestra encuesta, como hay varios estudios, tenemos un problema dramático con la pérdida de las lenguas indígenas. Y ahí crucemos eso con el programa de educación intercultural bilingüe, un programa que está orientado bajo un paradigma que en mi caso yo creo que no se sostiene. Un niño o una niña que vive en el mundo rural, que tiene que asistir a una escuela con ciertos porcentajes y que parece ya no ser tal. Entonces, lo que yo creo es que este crecimiento de la autoidentificación, por ejemplo, en el mundo urbano, está desafiando muy directamente las políticas públicas que hacemos diseñadas para los pueblos indígenas. Estamos llenos de programas que se piensan a la luz de un cierto tipo de identidad que es único y es uniforme para todos los pueblos indígenas y que tiene un sesgo rural importante, y nosotros desagregamos los programas y vimos que se da, y con una alta preocupación por la pobreza, pero como muestra la encuesta de este estudio, eso ya no es tal. Esta distancia que existe en este concepto de identidad mixta y la concepción para usar o la que se usa para diseñar los pueblos y políticas públicas, creo que es uno de los principales desafíos que nos enfrentamos hoy día. Porque además, y esto es súper interesante del estudio, existen diferencias en las percepciones de los pueblos indígenas. Y uno que quiero destacar es la diferencia en temas, por ejemplo, de restitución de tierra y de autonomía territorial entre los pueblos andinos y el pueblo mapuche. Ello podría pensarse si es que la respuesta estatal debiera ser uniforme o si por el contrario debiera existir más flexibilidad o más opciones que den respuesta según las necesidades y la diversidad que existe entre los pueblos. Y yo también creo que este concepto de identidad mixta, identidad que cambia y sujeta a cambio, tiene que ser un llamado de atención para los pueblos indígenas, y lo estoy pensando especialmente en términos de la agencia política y de, por ejemplo, el proyecto de ley, imagino que Verónica lo va a comentar, el proyecto de ley del Consejo de Pueblo y lo que eso puede significar para una nueva institucionalidad. Yo creo que tenemos que, o sea, que a mí me pareció que ese primer módulo sobre identidad y los cambios que se presentan, los beneficios de la encuesta panel, ¿no es cierto?, son muy interesantes para iluminar el debate sobre la respuesta del Estado y también de los propios pueblos en términos de cómo se consigue y cómo eso repercute en futuras institucionalidades. Así que agradezco la invitación, los felicito nuevamente por el estudio. Yo creo que de aquí vamos a tener muchos estudios iluminadores y tengo ganas de ir a todo el día. Así que muchas gracias.
Isabel coloca en la primera parte un tema, otro conflicto, que es un conflicto transversal, que no ha sido mencionado acá, que es el conflicto académico de cómo formular y qué cuenta. Y podríamos hablar mucho sobre la extensa proceso en el Consejo, del cual formo parte, para definir las preguntas. Y además el otro es el patrón dependiente, que una vez que definiste las preguntas, que fueron en el 2015, si no sé, 14, 15, quedaste atrapado o atrapada, y eso fue, y es dramático cuando emergen nuevos temas, etcétera, etcétera, y que es parte de las grandes limitaciones de este tema, pero tiene también otras virtudes que tú señalabas. Yo creo que la transición es súper buena de Isabel hacia Verónica. Verónica ha trabajado mucho el tema de políticas públicas, tiene libros escritos sobre el tema de políticas públicas hacia los pueblos indígenas, y creo que será muy interesante el contraste que puede surgir de esta visión. Verónica, 15 minutos. Bueno, muchas gracias. Mari Compulamien, Mari Compuche, muchas gracias por la invitación a la presentación, a la discusión de este estudio. A diferencia de lo que hizo Isabel, más que referirme quizás a temas metodológicos, a mí me gustaría referirme a las reflexiones que surgen, ¿no? En torno a estas encuestas, a los resultados que aquí se muestran, e intentar quizás encontrar algunos puntos de reflexión para intentar situarlos, ¿verdad? Y de alguna manera las tensiones que van surgiendo epistemológicas, sin duda, ¿no? A propósito de lo que mencionaban recién, y por lo tanto tampoco me voy a referir a toda la encuesta, sino a algunos ejes que me parecen interesantes y desafiantes, ¿verdad?, para avanzar en este punto sustantivo que plantea la encuesta, y tiene que ver con la interculturalidad. Y situarse en la interculturalidad supone también un posicionamiento político importante, no solamente metodológico. Por tanto, el primer punto que quisiera relevar de este instrumento tiene que ver con el foco en las relaciones interculturales. Y es interesante que se posicione, ¿no?, y hable todo el tiempo, y de hecho el título que utilice sea la interculturalidad, porque claramente hablar de interculturalidad supone situarse en un contexto de relaciones que son complejas, donde hay una serie de visiones y de opiniones contrapuestas, especialmente, ¿no?, en estas distintas visiones que habitan o que habitamos este territorio. Y aquí hay un elemento interesante a propósito de los conceptos, ¿no?, y que desafía también a la academia en esta especie de supremacía epistemológica, ¿verdad? ¿Por qué no discutir estos conceptos con los propios pueblos indígenas? ¿Por qué no situar estos conceptos desde otros marcos epistemológicos, que también son conocimiento y que también permitirían avanzar en una discusión intercultural? Si no, de lo contrario, seguimos repitiendo de alguna manera también los patrones de entender que hay un conocimiento que siempre es considerado válido frente a otro, que solamente pareciera muchas veces ser sujeto, ¿verdad?, de investigación. Claramente la interculturalidad hoy día es un concepto en tensión, especialmente en Chile, donde hemos avanzado bastante poco en reconocimiento de esta diversidad, una diversidad que caracteriza a nuestra sociedad actual, pero no es que no haya existido diversidad en la sociedad chilena anteriormente. Desde que existe el Estado chileno, que ha existido diversidad, que se expresa en la preexistencia de pueblos, nación, que habitaban estos territorios y que sí tenían sus culturas, sus instituciones, sus sistemas políticos y económicos, relaciones sociales, entre otras, ¿no? Sin embargo, como todos sabemos, el proyecto de modernidad que se impuso no solamente invisibilizó estas relaciones, sino que además las marginó de manera deliberada de los espacios públicos y de expresión de esa diversidad. De allí que hoy día tengamos que hacer este tipo de estudios para poder evidenciar de alguna manera las consecuencias y la visión de esas relaciones. Por lo tanto, la relación con la sociedad dominante se ha basado principalmente en reglas que han sido predefinidas de manera unilateral en los espacios públicos, en los colegios, en los hospitales, en los centros de decisión política, en los medios de comunicación, en las universidades. Y esta modernidad, que de alguna manera se ha ido replicando, de alguna manera sustentan los sistemas de los que se valieron las élites criollas para reconocer la ciudadanía, y una ciudadanía que se sustentó básicamente en el desconocimiento de la etnicidad, de los derechos colectivos, de la identidad y los derechos políticos de estos pueblos indígenas, y por lo tanto sus expresiones fueron consideradas, por supuesto, premodernas,
Fuimos vistos como sujetos culturales y socialmente inferiores. En la actualidad todavía algunos autores políticos creen que somos personas intelectualmente inferiores. Sin embargo, la interculturalidad en la actualidad es una cuestión de derechos, y es una cuestión de derechos humanos, que obliga a la generación de transformaciones profundas en todas las instituciones que deben darle expresión, los aspectos o los ámbitos legales, el ámbito de la ciencia, el ámbito de la educación, el ámbito del Estado, entre otros. Por lo tanto, el foco de este estudio me parece relevante porque supone caracterizar el fenómeno de la interculturalidad, tensionar incluso la propia concepción del concepto de interculturalidad, porque los datos que se recogen aquí no pueden ser analizados de manera aislada, no son datos inocuos, sino que tienen que ser explicados a la luz de la historia, y una historia que hasta ahora ha sido contada principalmente de un solo lugar. La interculturalidad es un concepto situado histórica y políticamente, y de esta forma creo yo que este estudio, al momento de hablar de interculturalidad, supone un paso adelante en la visibilización y en la reconstrucción de unas relaciones basadas, ¿no?, en esta unidad de análisis por la que opta que es la interculturalidad, y entiendo que buscan también asumir el desafío de considerar la mirada de aquellos que no han tenido voz de manera histórica, y por lo tanto es una invitación a esa apertura y esa discusión de estos instrumentos que, si bien en términos metodológicos se tensionan al momento de hacer la comparación, creo que enriquecen aún más, porque lo importante no es la forma, sino el fondo, a qué contribuyen este tipo de instrumentos. Otro eje que me parece relevante de discutir tiene que ver con el tema de la identidad. María Cristina Yanquileo daba cuenta en una investigación que se tituló La identidad cultural en los procesos de modernización, un análisis de los cambios de nombres en sujetos mapuche entre 1970 y 1990. Esta investigación daba cuenta de que en esa época se cursaron más de 2.300 solicitudes de cambio de apellido de personas indígenas. Sin duda que las causas pueden ser variadas, pero la investigadora destacaba como principales causas los procesos de exclusión, de discriminación, de dominación, que han ejercido impactos y transformaciones al interior de la sociedad mapuche. Estos impactos no solamente se evidenciaron en la pérdida del territorio ancestral y de la autonomía como pueblo diferenciado, sino también en el deterioro de nuestras condiciones de vida, de nuestros procesos económicos, de los procesos demográficos, en las posiciones de poder y de roles que hombres y mujeres, entre otros, principalmente indígenas, no nos ha tocado jugar. En ese sentido, claramente, este estudio mostraba que el cambio de nombre muestra una fuerza devastadora que dichos procesos pueden ejercer a favor del olvido y del encubrimiento de la identidad. Sin embargo, el estudio hoy día nos muestra una realidad que parece avanzar, distinta, cuando nos dice que hay un aumento significativo entre quienes en el 2016 y en el 2018 pasaron a identificarse como mapuches. Y aún creo yo que el dato es más relevante cuando eran personas que tenían algún apellido mapuche o alguna vinculación, que en el 2016 no asumieron esa autoidentificación y que sí lo hicieron en el 2018. Sin duda, nuevamente, ¿verdad?, las explicaciones para ese reforzamiento identitario pueden ser múltiples, pero yo creo que ese reforzamiento sin duda no tiene que ver con políticas públicas que han sido diseñadas o intencionadas para ello, sino más bien por los espacios que estos mismos pueblos, a través de sus líderes y lideresas, a través de los liderazgos jóvenes que están surgiendo, han ido abriendo espacios a fuerza, yo diría, principalmente de resistencia. Han aparecido nuevos referentes indígenas en estos espacios. Uno podría hacer una lista bastante grande, pero para no ser exhaustiva, pero sin duda mencionar Fernando Pairicán, Claudio Alvarado Lincopi, Elisa Loncón, Emilia Nollado, Prosperina Crupuán en los territorios, es decir, personas indígenas que hoy día ocupan los espacios para visibilizar a nuestros pueblos en sus distintas expresiones y en sus distintas facetas. Sin duda que ha sido un proceso doloroso, porque esta visibilización fue a costa de esa invisibilización de los años 90 que sufrieron nuestros padres y nuestros abuelos. Pero hoy día creo que se refleja un mayor orgullo en nuestros pichiquechi y en nuestras pichizomos por ser mapuches, por ser indígenas, porque no se sienten mapuches, son indígenas, es parte de su identidad. Y sin duda que se han cuestionado las formas en las que esta identidad ha sido impuesta. Esto no tiene
que ver, diría yo, con algo contradictorio que aparece en la encuesta y que tiene que ver con esta identificación que hacen también las personas indígenas con Chile y con la importancia de ser chileno. La encuesta mostraba que el 80%, ¿verdad?, de las personas indígenas señalan que se identifican con Chile, ¿verdad?, y con lo que significa también ser chileno. Yo diría que esto más bien para mí tiene una expresión, y nuevamente la historia siempre sirve para explicar. La historia ha reforzado desde la institucionalidad del Estado una idea de nación, pero que hoy día esa idea de nación se ve reflexionada o tensionada por todas estas etnicidades que surgen, que no suponen un rompimiento con el proyecto de país, como muchas veces se intenta plantear, sino que más bien plantean el rol que los pueblos indígenas buscan tener hoy día en la construcción de un proyecto de país, de ser actores claves en la construcción de ese proyecto de país. Sin duda que dentro de las propuestas políticas que surgen dentro del mundo indígena, del mundo mapuche en particular, son amplias y variadas, como ocurre con cualquier otro pueblo o con cualquier otra nación. Pero las cifras de alguna manera muestran un interés mayoritario por ser partes, por ser actores claves en la construcción de este proyecto. Como decía Isabel, ¿verdad?, desde la construcción de la institucionalidad, no ser meros sujetos de consulta, y que bueno que al menos estemos amparados y tengamos un derecho, ¿verdad?, de participar y de tener una voz, pero ser no solamente destinatarios de algo, sino más bien ser actores claves. La participación, por lo tanto, de los pueblos indígenas no puede ser antojadiza. Hoy día descansa en derechos y en un mayor conocimiento de los pueblos indígenas respecto de ese derecho. La etnicidad que se plantea desde la interculturalidad es una etnicidad basada en los derechos y en la dignidad de los pueblos como actores sustantivos, no como una contribución al enriquecimiento de otra nación. Y por eso es que también, como aparece en el estudio, la territorialidad y la vinculación con las comunidades de origen es importante de destacar. El estudio muestra que la mitad de los mapuches no tienen este sentido de lugar, aun cuando un 41% sí de los que habitan en las ciudades afirman sentirse vinculados con algún lugar de la zona sur del país, presentando un aumento de 11 puntos porcentuales entre 2016 y 2018. Sin duda que para muchos mapuches, para muchos indígenas en general, la migración a las ciudades no solamente ha significado un despojo territorial, sino también muchas veces de la propia identidad. Muchos de nuestros bisabuelos, abuelos, buscaron pasar desapercibidos, aunque eso significara la dolorosa decisión de dejar a un lado sus raíces. Para mí eso fue un acto de subsistencia, un acto de sobrevivencia, que hoy empieza a ser reivindicado a través de este aumento en la autoidentificación. El territorio fue, es y seguirá siendo un aspecto sustantivo de nuestra identidad, independientemente del lugar físico en el que nos encontremos, porque supone el sustento del equilibrio y de nuestra propia existencia. Ya la Corte Interamericana de Derechos, en el caso de la comunidad indígena Mayagna Sumo de Aguas Tigni contra Nicaragua en el 2001 decía: para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que debe gozar plenamente, incluso para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. Por lo tanto, la interculturalidad supone ampliar el campo de comprensión para considerar todas las dimensiones que se vinculan a los conceptos de territorio, más aún cuando emergen problemas graves relacionados hoy día, ¿verdad?, con el cambio climático, donde la gestión territorial de los pueblos indígenas ha demostrado ser una de las vías, si no la única vía a un desarrollo sustentable. El otro eje interesante me parece a mí que es la lengua. Y aquí también, quizás para contextualizar el dato, me gustaría referirme a unas palabras de José Quidel en el libro Violencias coloniales en Gualmapu. Él dice: lo primero que debían acallar era nuestra lengua. Por ello sentenciaron a que se acabe el mapudungún, que se apague ese sonido, que no prosiga el canto mapuche, que se acabe el llanto mapuche, el enamoramiento mapuche, el cantar al trabajo, el canto ritual, el habla de los rituales, en donde todas las vidas podían transformarse en habla. Así nuestros pensamientos fueron silenciados, nuestros conocimientos también. El otro hablar, el hablar de ellos irrumpió en nuestras vidas, en nuestra cotidianeidad. Sin duda que esto es un reflejo de la denostación que existió y que muchas veces hoy día existe por las lenguas indígenas. Los castigos físicos en los colegios, las burlas, su confinamiento a los espacios privados, incidió en lo que el estudio muestra hoy día en la actualidad. El uso de la lengua indígena es bajo y adquiere mayor visibilidad en zonas rurales. Las encuestas CACEN también apoyan
resultados, demostrando que se ha ido perdiendo de manera progresiva las lenguas, donde actualmente más del 80% de los niños y niñas menores de 14 años no hablan ni entienden su lengua. Hoy tenemos sabios y sabias que están haciendo un trabajo inmenso por recuperar no solo el uso de la lengua, sino también por dignificarla. El uso de la lengua es una cuestión identitaria, pero también es una cuestión política. Es un derecho que no se puede limitar a una enseñanza de un par de horas en un colegio, o en algunos al menos. Tampoco se puede seguir entendiendo desde la lógica occidental utilitaria respecto de la lengua. Es una forma de vida, es una expresión de un pueblo que debe ser puesta en el centro de las estrategias y de las políticas, especialmente a la luz de las evidencias de estos datos. Otro eje interesante también de análisis tiene que ver con las relaciones intergrupales, que también Isabel hacía mención especialmente a las expresiones y cómo la confianza tiene un rol fundamental en esas relaciones. Sin duda que la confianza que las personas indígenas tienen o tenemos respecto del resto de la sociedad es menor respecto de las personas que pertenecen a nuestros mismos pueblos, y que se expresa también en el aumento de la desconfianza hacia las instituciones, especialmente instituciones, por supuesto, del Estado. Sin duda que estos resultados no son sencillos de interpretar, pero sí uno podría darles alguna luz o alguna reflexión a la luz de la creciente desconfianza institucional generalizada que existe en nuestro país. Sino principalmente por el comportamiento de algunas instituciones que han dejado en evidencia la discriminación y la criminalización de los pueblos indígenas, principalmente del pueblo mapuche. Aquí, por supuesto, el caso Catrillanca ha sido un caso reciente y un caso que ha tenido mucha, por supuesto, ¿verdad?, mucha difusión, pero los casos, ¿verdad?, la Operación Huracán, el parto engrillado de Lorenza Cayumán, en los juicios que ha debido enfrentar la machi Francisca Linconao, el encadenamiento, ¿verdad?, del machi Celestino, el asesinato de Macarena Valdés, que aún, por supuesto, constituye un aspecto no resuelto. Y esto requiere, de alguna manera, el leer la desconfianza no solamente como un hecho particular o un hecho que caracteriza la identidad de los indígenas son desconfiados. No, aquí hay una historia y ha habido un contexto que ha definido una serie de desconfianzas con la institución y con las decisiones que se han tomado, ¿verdad?, desde una parte de quienes habitan este Estado y que han tenido la posibilidad, por supuesto, de tomar estas decisiones. Y finalmente me quería referir al ámbito de las políticas públicas, ¿verdad?, que es un ámbito que también resulta relevante, no solamente por los temas que yo trabajo, sino también por las implicancias que tiene, ¿verdad? El estudio muestra un desconocimiento de los instrumentos de política pública, especialmente en la población no indígena. Esto deriva claramente en la aparición de comentarios y de mitos como los indígenas tienen muchos beneficios, ¿no? Hoy día es fácil ser mapuche, conviene ser mapuche. Como si realmente existiera una batería de políticas públicas que hagan, ¿no?, que los pueblos indígenas tengan una vida mucho más sencilla o una mucho más fácil. Creo yo aquí que el Estado tiene una responsabilidad de educar y contribuir a disminuir estos prejuicios generando sistemas de información adecuados. Debe desarrollar competencias interculturales en las personas que deben formular, implementar o analizar las políticas públicas. Hay que educar a la clase política, hay que educar a la clase económica, hay que educar a la intelectualidad para que dejen de cuestionar y realmente contribuyan a la generación de cambios reales, ¿no? El estudio muestra que ha habido un aumento de las personas no indígenas que, a propósito de la causa mapuche, ¿verdad?, apoyan la restitución de las tierras, apoyan los avances en la autonomía territorial, apoyan el establecimiento de escaños resguardados en el Parlamento y, por supuesto, el reconocimiento de Chile. Si bien el estudio habla de un país multicultural, las distintas alternativas que han salido del mundo indígena son aún más enriquecedoras que el concepto de multiculturalidad. Hablar de una plurinacionalidad, hablar de igualar la cancha, hablar de igualar las condiciones en las cuales se establecen las relaciones, ¿verdad?, en este territorio. Todo esto ha sido puesto en la agenda por los pueblos indígenas, claramente sin mucha resonancia. En este sentido, creo que el momento histórico en que nos encontramos nos lleva a repensar todos los aspectos vinculados a la formulación y la implementación de políticas públicas, porque no es un proceso neutral. Se reconocen en él confrontaciones de intereses y de visiones. Las políticas reflejan maneras de pensar sobre el mundo y cómo actuar en él, pero han sido definidas solo por aquellos que han accedido a esos espacios.
las discusiones institucionales que se están teniendo hoy día, los cuestionamientos, por supuesto, a la consulta, hacen ver que efectivamente este es un espacio donde hay mucho que construir, pero no se puede hacer sin personas indígenas al frente. Nadie se podría cuestionar el por qué el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género no debiera de tener una mujer, ¿verdad?, que esté pensando y formulando la política, o lo mismo en su diseño institucional. Sin embargo, en el mundo indígena, la característica ha sido que no son personas indígenas pensando esas políticas. Creo que también eso nos lleva a cambiar y a reflexionar. Como se ha señalado, por lo tanto, el contexto ha cambiado. La disponibilidad de información, la aparición de múltiples canales y de vías para disponer de ella, especialmente generada por medios independientes, ha permitido conocer de cerca realidades que antes nos parecían lejanas. El avance en materia de transparencia también ha sido un factor que ha permitido acceder a mayores datos, hacer cruces entre estos datos. Agradezco, por lo tanto, la disponibilidad que hace el Centro de compartir información. El conocimiento no se hace entre cuatro paredes, el conocimiento se construye de manera colaborativa, y creo que aquí la mirada que también puedan tener las personas indígenas de estos datos, más allá quizás de estos cortapisas, ¿verdad?, de pensar en las preguntas de investigación y las hipótesis para alcanzar o para acceder a los datos, creo que también hay personas que se dedican a investigar no necesariamente en el mundo de la academia y que podrían utilizar esa información también para reformular y hacer propuestas mucho más enriquecedoras, no solamente desde las epistemologías occidentales. Por lo tanto, los propios pueblos indígenas de diferentes espacios también hemos contribuido a visibilizar nuestra realidad con nuestras propias voces. Estamos en los territorios, pero también estamos en las ciudades, ocupando espacios en las universidades, en los medios de comunicación, en las plataformas virtuales, en las organizaciones, lo que nos da la oportunidad de explicar, de educar. Nos estamos haciendo visibles, aun cuando no siempre eso pueda gustar, y claramente este proceso de cambio que estamos viviendo no va a ser un proceso que se va a detener, sino que va a agarrar, creo yo, cada vez mayor fuerza. Para cerrar, decir que estudios como estos son una contribución importante para conocernos, para identificar los nudos críticos donde aún debemos avanzar, y por eso felicito al Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y a todo su equipo, y les animo a continuar en la vía de contribuir al diálogo basado en el reconocimiento y la visibilización efectiva de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por tu contribución. Doy espacio a preguntas o comentarios. Si es que alguien tiene, yo sé que es mucha información la que se abre, y de hecho el estudio es mucho más extenso de lo que se presentó, y por lo tanto son 90 láminas para partir. No sé si hay alguien que quiera comentar algo. Bien. ¿Puedo hacer yo un comentario? No, yo quiero comentar un detalle que de hecho Verónica planteó, y a mí lo que me llama la atención del cambio entre el 2016 y 2018 es el aumento del apoyo de los grupos que se autoidentifican como no indígenas, en el apoyo a muchas políticas públicas o a todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de distintos ámbitos, autonomía, etc., y aumenta significativamente entre los no indígenas, particularmente en el sur, lo que parece contradictorio aparentemente con esta noción que existe, que en los últimos 2 años se ha intensificado el conflicto y que eventualmente entre esos sectores debiese haber menos apoyo a ese tipo de política. Sucede lo contrario. Y por otra parte, el no apoyo a la radicalización en general, tanto de la violencia de la policía como de el propio acciones violentas, por ejemplo. Y eso aparece como algo interesante en la coyuntura de los 2 años, es decir, que en los 2 años esté pasando eso, habla de por lo menos a partir de este estudio, una sociedad o aquellos que han sido encuestados que están recibiendo de una forma quizás distinta a lo que tradicionalmente se imagina respecto de lo que está pasando con el tema en general de la relación intercultural.
bueno, como ya señaló Miguel, ya el estudio está disponible y por lo tanto pueden abrir y seguramente van a ver mucha mayor reflexión, sobre todo en el cruce de datos entre distintos módulos, que yo creo que lo hace todavía más interesante. Con esto damos por finalizado esta presentación y quiero agradecer a Isabel y a Verónica a nombre del centro por esta oportunidad y que comenten este estudio. Muchas gracias.